¿Qué está pasando? ¿Por qué no paramos de ver noticias de autores creativos, artistas, personajes públicos, figuras públicas, reclamando, diciendo que ChatGPT, que todas las empresas que entrenan inteligencias artificiales, ¿vale? OpenAI, Google, Meta, etcétera, no paran de infringir los derechos de autor? ¿Por qué? Porque se quejan de que las inteligencias artificiales dicen que utilizan sus libros, sus contenidos, sus creaciones sin pedir permiso. ¿Por qué está habiendo este conflicto, estas reclamaciones a nivel juzgados, tribunales? Ya estamos en el tema legal, es decir, ¿por qué está habiendo estos conflictos legales? Porque los autores dicen que no se les están respetando sus derechos y las empresas dicen que sí se están respetando, que hay cosas en dominio público. ¿Por qué estamos en este punto? Este debate moral y legal es lo que quiero que veamos en este vídeo. En los últimos meses hemos llegado a un debate muy importante, y es que las inteligencias artificiales tienen que ser entrenadas. Es decir, para que un programa te dé una solución, tiene que tener información preestablecida. Y si estamos intentando imitar el cerebro humano, es decir, una inteligencia artificial, necesitamos entrenarla, necesitamos que ese cerebro tenga conocimiento. ¿Cómo se consigue que una inteligencia artificial tenga conocimiento? Pues, como hemos hecho siempre, metiéndole bases de datos, es decir, metiéndole mucho conocimiento y enseñándole a interpretarlo. Pero ¿cuál es el problema? Que si queremos que una inteligencia artificial, que ChatGPT, sepa escribir, sepa redactar, sepa imitar la escritura humana, incluso que pueda llegar a generar conversaciones que simulen un ser humano, ¿vale? Que es lo que ya sucede, ¿vale? En este caso tenemos un problema, y es que para que aprenda a escribir le tengo que poder decir, oye, quiero que imites el estilo de escritura de Shakespeare. Quiero que me puedas hacer una ilustración con Dalí, estilo Pablo Picasso. Quiero que me puedas imitar el estilo de Van Gogh. Quiero que, por ejemplo, me puedas crear música al estilo Lo-Fi. O quiero, a lo mejor, que me imites una banda sonora muy al estilo Star Wars. Fíjate, estamos dando referencias. ¿De qué sirve que yo te diga? Quiero que me imites el estilo de pintura de Pablo Picasso o de Van Gogh si tú no conoces a los artistas. Sería darte una referencia que no sirve de nada, ¿verdad? O, oye, quiero que me imites el estilo de escritura de un abogado. Si tú nunca has escuchado, has hablado con un abogado o has leído algo de un abogado, te resultará extraño. O si quiero decirte, oye, imítame una zapatilla de Nike. Quiero crear un estilo zapatilla Nike para este nuevo diseño que yo le voy a aplicar. Si tú no sabes cuál es la tendencia o no sabes cuál es uno de los modelos de Nike, tenemos un problema, ¿verdad? Entonces fíjate, igual que los humanos necesitamos referencias, contextos, para contextualizar a las inteligencias artificiales lo que se está haciendo es volcarle bibliotecas. Es decir, se están utilizando libros que evidentemente se dice que ya están en dominio público, importante, porque en otro momento he hablado de lo que es el dominio público y deberías saberlo. El dominio público es cuando una obra ya ha perdido su protección. ¿Cuándo pierde la protección? Cuando un autor que tiene la protección, es decir, un autor tiene derechos de autor y la protección de estos derechos durante toda su vida, y luego, dependiendo del país, puede ser más 50 años desde el fallecimiento, 70 o incluso 100 años, como por ejemplo pasa en México, ¿vale? Es importante que sepas eso, porque cuando la obra pierde la protección, se convierte en una obra en dominio público. Quiere decir que tú, que yo, podemos utilizar estas obras, podemos utilizar este libro, por ejemplo, el Quijote, por ejemplo, la Biblia, me explico, cualquier libro que lleva tanto tiempo escrito que ya se puede reeditar, se puede transformar, se puede utilizar, se puede convertir en película, ¿vale? Por eso, por ejemplo, personajes, Pinocho, ¿cuántas interpretaciones de Pinocho nos encontramos? ¿Cuántas interpretaciones nos encontramos? Pues de Ratón Pérez, o de personajes como Santa Claus, o Papá Noel, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque está en dominio público el personaje, el contenido, etcétera, y ya se puede utilizar, ¿vale? Pero cuando estás volcando contenido de autores que están vivos, contenido de, oye, te voy a volcar toda la colección de libros de Harry Potter, o del Señor de los Anillos, o te voy a volcar todas las historias de cómics de DC y de Marvel. Aquí tenemos un problema, y es que lo que se está discutiendo ahora en tribunales en Estados Unidos, lo que ya se está empezando a discutir en la Unión Europea en diferentes países, es que los autores dicen, oye, está muy bien, el ChatGPT puede ayudar, sabe escribir, genial. Con aplicaciones generativas de imágenes y de ilustraciones, eres capaz de generar un cómic. Y luego utilizamos la herramienta de lenguaje para que rellene pues, el texto, el guión, etcétera, del cómic. Vale, muy bien. Y esto también se está discutiendo, pues si no lo sabías, busca huelgas de guionistas, huelgas Hollywood, huelgas de actores. Está sucediendo. ¿Por qué? Porque la gente está viendo de, oye, estoy perdiendo mi trabajo. Sí.
O mi trabajo se está desvalorizando, es decir, escribir el guión de una película. Hay quien puede decir que no vale tanto ahora porque hay herramientas que imitan. Es decir, vale, podemos conseguir un guión de muy baja calidad o de mediana calidad y evidentemente no se podrá comparar con la originalidad que da un ser humano. Pero porque un ser humano, ¿vale? Es lo que ya es. La inteligencia artificial está jugando a copiar a ser un humano. Entonces, siempre el que copia, el artista que copia a otro, difícilmente superará al que está copiando, ¿vale? Esto ya es una interpretación y una realidad que más o menos la lógica nos lo dice. Quien copia, es decir, si tú copiabas un examen, difícilmente ibas a sacar mejor nota que al que estabas copiando, si partes de cero. Luego podía suceder que tengas suerte y, oye, te sabes otras preguntas y tal. Entonces, es importante lo que los autores están planteando. Y es que hay un problema con que se está volcando un conocimiento que normalmente, si yo quiero utilizar una obra, si yo quiero transformar una obra, utilizar, por ejemplo, un fragmento de una canción, de un texto, de un libro, etc., tienes que hacer ese reconocimiento, es decir, citarlo, decir quién es el autor, y luego además necesitas contar con su consentimiento. Y el consentimiento, evidentemente, llega con licencias. Es decir, llega porque, oye, yo voy a crear un libro o voy a crear, por ejemplo, imagínatelo, una guía docente o quiero crear un curso o quiero crear una película y voy a utilizar, por ejemplo, tu estilo de escritura. Esto tiene protección. Es decir, en el mundo del arte, de la interpretación, del teatro, del cine, muchas veces se protege la interpretación de un personaje. Es decir, hay actores que llegan a crear un personaje o una forma de actuar que tiene sus propios derechos de propiedad intelectual, ¿vale? Podemos hablar si más que derechos de autor son derechos conexos, etcétera, etcétera. Vale, muy bien. Pero el estilo también está protegido, ¿vale? Igual que una empresa que hace las cosas de una manera puede llegar a proteger ese estilo o ese know-how y lo puede llegar a identificar, ¿vale? Pero no quiero meterme en esto complejo. Quiero que lleguemos al punto en el que los autores están discutiendo, oye, si utilizan mi contenido, que se me pague, ¿vale? Y ya te digo que la solución, porque el problema es el que es, en los tribunales, los jueces empezarán a interpretar y esa es la mejor manera de evolucionar, es decir, porque las leyes siguientes que se hagan ya tendrán en cuenta no solamente el contexto, el problema y el vacío legal que tenemos, sino también verán, oye, los expertos, los jueces, los tribunales, los abogados más renombrados, que son los que al final están argumentando, porque al final un abogado, cuando defendemos un caso, yo lo que tengo que hacer es argumentar e intentar convencer al juez, y eso, si no lo hago con ejemplos, con interpretaciones de la ley, es imposible, ¿vale? Entonces, las propias marcas, como te he enseñado, Nike, que va a decir, oye, vale, ahora cualquiera puede diseñar sus propias zapatillas y yo solamente voy a poner el soporte, o es que ni eso, ahora cualquiera puede diseñar unas Nike y si no ha salido en mi fábrica no tienen que pagarme licencias. Fíjate, estamos desprotegiendo la innovación, estamos desprotegiendo el arte, al artista, al creativo. Si un autor dice, oye, es que yo voy a escribir libros y salvo que sea aquí J.K. Rowling o que sea alguien muy conocido, no me van a respetar mis derechos. Mi libro va a terminar siendo la base del entrenamiento de una inteligencia artificial y luego todavía, imagínate que escribes poemas, una IA va a terminar metiendo mis versos porque le han parecido interesantes. Entonces, esto es muy peligroso porque, una de dos, en otro momento lo he comentado, lo que va a crear la IA va a tener protección por derecho de propiedad intelectual o va a ser genérico, es decir, va a ser de dominio público. Porque si va a tener protección, esto es muy malo. Porque el autor no solamente no se le están respetando sus derechos, sino que encima, gracias a su trabajo, se están creando obras que no le van a pertenecer, que va a estar respetado, es decir, va a estar protegido por los derechos de autor, para otra persona. Ya en otro momento hablamos si sería la propia inteligencia artificial, lo cual está lejos todavía, o sería la persona que ha utilizado la herramienta o la empresa que desarrolla la herramienta. Cuidado. Y luego, si no lo protegemos, esto sí lo protegiéramos, pero es que si no lo protegemos decimos, no, es que lo que se cree con IA va a estar siempre en el dominio público. ¿Qué le estamos diciendo al autor al que se le está tomando todo este contenido para entrenar a la IA? De que tu contenido, que ahora está protegido, no lo respetamos para entrenar a la IA y luego encima lo que se produzca gracias a la IA no va a estar protegido. O sea, le estamos quitando todo el valor a esta obra original. ¿Por qué? Porque se van a crear obras derivadas, se van a crear trabajos que han usado de base ese conocimiento, ese estilo, esos personajes, si estamos hablando de un cuento o de un cómic, o el estilo de narrativa que pueda tener, pues por ejemplo, los guionistas que utiliza Marvel, etc. Es decir, fíjate el peligro al que se está sometiendo ahora mismo a la sociedad porque hay una herramienta que no está regulada y que se está utilizando con muchos fines, no solo creativos, sino también comerciales, profesionales, de investigación, etc. Entonces, esto en los juzgados se tiene que resolver, porque ya se está diciendo qué va a suceder con todo lo que se está volcando ahí.
Y una de las soluciones que ya suceden, por ejemplo, hoy en día cuando compramos un dispositivo, al menos en la Unión Europea, se paga un canon digital. Es decir, todos los dispositivos tienen un sobrecoste, ¿vale? Como si fuera un impuesto, que es un canon digital, que eso va para una remuneración, ¿vale? De asociaciones, etcétera, para autores, ¿vale? Al final, para el copyright, es un canon de copyright. Puede ser que aparezca, que se llegue a inventar un canon que tenga que ver con la inteligencia artificial, que todas las empresas que utilizan inteligencia artificial no solamente tengan que pagar por el servicio de OpenAI, por ejemplo, si te ofrece los dólares que cueste o los euros que cueste el servicio de ChatGPT, por ejemplo, ¿vale? A OpenAI, sino que además yo tenga que pagar una licencia por utilizar, por ejemplo, en España, si tú tienes un bar o tú tienes un sitio donde pones música, ¿vale? O programas de televisión, tú no solamente pagas las licencias por tener este negocio, sino que además, por ejemplo, a las gestoras de derechos, como pueden ser las GAE en España, tienes que pagar la licencia, ¿vale? Por estar utilizando obras o por estar reproduciendo obras que tienen derecho de autor y tú las reproduces en un sitio donde tú generas un negocio, ¿vale? Entonces, fíjate qué importante es que lleguemos a decidir qué sucede, ¿vale? Si una inteligencia artificial que es inteligente, ¿vale? Valga la redundancia, porque se la ha entrenado y ahora esta inteligencia sirve para ganar dinero porque a la empresa le genera mucho dinero, porque la venden, se la ofrecen a empresas, otros profesionales o personas pueden utilizarla para generar textos, esta empresa no tendría que estar pagando a los autores de los cuales ha estado estudiando, se ha estado formando, ha estado utilizando su contenido o que lo tiene en bases de datos, ¿vale? Es un dilema. Yo al final, mi trabajo no es decir lo que tiene que suceder. Mi trabajo es exponértelo, que puedas reflexionar, que lo comentemos en los comentarios de este vídeo y sobre todo que veas cómo está afectando a la propiedad intelectual. Ahora, otra idea. Porque imagínate, a lo mejor como te lo he contado, dices, oye, pues qué mala es la IA. Nada, fatal, lo está haciendo fatal. Pero también podríamos llegar a pensar que un autor, para llegar a escribir bien, para llegar a entender un estilo, una narrativa, para si quieres ser un autor, por ejemplo, de crímenes, me explico, de novelas policíacas, ¿vale? O de fantasía, al final, ¿qué hace? Lee a otros autores, lee a otros escritores, lee contenido de otros, que evidentemente está protegido, incluso intenta imitar esos estilos, porque si estamos hablando de un género, pues sabemos que la libertad creativa será la que será. Es decir, puedes escribir muchas historias, pero al final no te puedes salir de género, ¿vale? O si queremos hacer unas zapatillas. Muchas veces las características técnicas de las zapatillas, pues la suela, si va a ser para un tipo de deporte concreto, pues necesitamos unas características técnicas, eso limita mucho el margen de creatividad de la persona que está creando, ¿vale? Entonces, podríamos llegar a pensar, oye, no, es que ya los autores en su día, por aprender a escribir, por aprender su estilo, por llegar a crear lo que han creado, no pagaron a nadie, ningún canon, ni pagaron por los derechos de autor. Bueno, si se compraron el libro, pues pagaron el libro y lo estudiaron. Pero es que la IA ahora mismo no está pagando por acceder a estas bibliotecas, lo cual sería una posible solución, ¿vale? Entonces te dejo ahí el dilema, para que digas, oye, pues oye, los autores a lo mejor también han hecho lo mismo. Al final un cerebro, sea humano o sea artificial, de alguna manera hay que entrenarlo. Nosotros nos entrenamos pues muchas veces estudiando. Es decir, yo para saber aplicar una ley, para saber qué existe, la tengo que leer primero. Entonces al final es así. Tú para aprender algo tienes que leerlo, tienes que conocerlo. Lo mismo le está pasando a la IA. Entonces aquí está el debate. Sí que es cierto que, por ejemplo, cuando tú aprendes a escribir, no le estás quitando directamente el trabajo a nadie, ni indirectamente, simplemente estás aportando algo. ¿Por qué? Porque somos humanos, nuestra capacidad de creación pues depende mucho de nuestro tiempo, de nuestros esfuerzos, de las 24 horas que tiene un día, y si tienes responsabilidades, pues todavía esas horas se te pasan corriendo, ¿vale? Y el problema de la IA es que es exponencial, que una vez aprenda, puede seguir generando y no solamente compite con los demás autores, sino que puede llegar a colapsar el mercado. Entonces, ¿se debería proteger de cierta manera a los autores? Es un poco el dilema que está sucediendo. Esto es el motivo por el cual está habiendo tantas noticias, tantos casos. Es difícil entenderlos porque muchas veces son noticias que los propios medios de un país utilizan pues para llenar eso, el contenido del periódico digital, para llenar las redes sociales, para tener más motivos para posicionarse en las búsquedas en Google, etcétera. Pero es importante. Y ¿qué quiere decir con esto? Que muchas veces nos enseñan noticias que a lo mejor son en países donde no se aplica la misma ley, o donde la ley es diferente, o donde las interpretaciones son diferentes. Todavía a día de hoy recibo clientes que vienen y me dicen, no, es que en Estados Unidos se ha indemnizado un plagio con no sé cuántos millones de dólares. Y digo, ya, pero es que en España no funcionamos igual. En España no se valoran las mismas cosas. Cierto es que podemos encontrar similitudes y nos puede servir el contexto y tal.
Y yo puedo hablarle al juez de, oye, estas cosas funcionan así o se interpretan así en otro país, pero al final el juez es quien va a decidir y decide en base a la ley del país. Entonces, es importante que sepas cribar, que esta información espero que te haya resultado útil, porque al final pues considero que desde mi conocimiento, desde toda la investigación y diariamente todo lo que leo y aprendo, pues de algo de responsabilidad tengo de compartir, y sobre todo con los que seguís el canal, y espero que te haya resultado útil. La pregunta, ¿debería haber un canon para que las empresas, no solamente las que generan estos programas, estas inteligencias artificiales, pagaran por los derechos de autor, sino que también los que utilicen profesionalmente una obra? Y ahí entramos en otro debate muy complicado, porque yo hoy puedo decir, y esto sucede mucho con algunos que me dicen, oye, tengo mi canal en YouTube que no es profesional, que no genero economía, pero si me va bien, no me importaría que en un año o en 2 me pague YouTube, ¿sabes? Entonces, fíjate, has empezado por hobby, pero al final se ha convertido en una actividad económica. Al final generas ingresos, ¿vale? Entonces, y esto me lo preguntan mucho, porque hay algunos que me dicen, oye, sí, yo sé que estoy infringiendo derechos de otros, pero es que lo hago por diversión. Ya, pero es que lo que empieza por diversión, YouTube lo monetiza y tú puedes llegar a monetizarlo. Entonces, fíjate, que el entrenamiento de las IAs se tenga que pagar, que luego quien la use profesionalmente también tenga que pagar, ¿vale? Para que así, fíjate, sigamos incentivando, sigamos generando esa protección y ese contexto en el que personas, gente creativa, que cada vez queda menos, porque cada vez la sociedad es más plana, es más minimalista, más sencilla, para que gente creativa quiera seguir creando, pues gracias a esas creaciones podremos incluso seguir entrenando estas IAs y ayudarlas a potenciarse y a tener ese carácter humano, que es lo que estamos buscando. Fíjate, al final yo llego a la conclusión de que la tecnología sin el humano que hay detrás pierde mucho sentido, sobre todo si queremos que la tecnología pueda llegar a ayudar y a parecerse y a empatizar con el humano, ¿vale? Entonces, no quiero entrar en dilemas morales sobre tecnología, robots y tal. Quiero que entendamos eso de, tal vez bastaría con que se pagara un canon o se pagaran por ciertos derechos por acceder, porque si solamente hablamos de obras en dominio público, pues ya tenemos que estar discutiendo de qué obras están en dominio público y cuáles no, ¿vale? Que la empresa que pague, pues que paguen ciertos cánones, porque al final compensa. Lo que se pague, a una empresa te dirá, pues mira, es un gasto o no, pero te aseguro que compensa. Y luego los autores que vean esa retribución, que tenga sentido seguir estudiando carreras universitarias, seguir formándose, seguir investigando para ser cada vez más creativo. Que tenga sentido crear nuevos diseños de zapatillas. ¿Para qué? Para que luego cuando alguien, un tercero con inteligencia artificial, pues te pueda mejorar el diseño y tal, pues vale, tú puedes llegar a un acuerdo con él, pero que digan, oye, no puedes, ¿vale? Y con esto me voy a otras leyes, por ejemplo, en el mundo de las patentes, y con esto ya termino, pero es importante que lo sepas, en el mundo de las patentes, cuando tú estás investigando, no tienes que pedir permiso, ¿vale? A otra patente. Tú puedes, por ejemplo, sobre todo, un ejemplo muy fácil, en el mundo de los medicamentos, de la farmacia, si yo estoy investigando con otros medicamentos, no te puedo pedir permiso para investigar, porque es que entonces te voy a tener que explicar la investigación y no tiene sentido, me vas a copiar. Entonces, pero si yo tengo que investigar, pues estoy utilizando un medicamento que tiene la patente, ¿vale? En la investigación, en la fase de investigación, se puede. Otro problema sería que yo saque al mercado un medicamento que requiere la patente anterior, ¿vale? Porque entonces lo que necesitamos es que es una patente dependiente, ¿vale? Y con esto no quiero tampoco volarte la cabeza. Pero es importante que veamos que hay ciertos límites, que las propias leyes hacen excepciones, limitaciones en las cuales se puede utilizar contenido, creaciones, sean de propiedad intelectual o de propiedad industrial, es decir, sean derechos de autor, patentes, marcas, etcétera, cuando es en fase de investigación, es decir, cuando es en fase de desarrollo. ¿Por qué? Porque queremos incentivar el desarrollo. A lo mejor empiezas trabajando con 5 medicamentos y resulta que no te sirven, que necesitas un sexto. ¿Por qué tenemos que frenar la innovación o la investigación pidiendo permiso a esos? Cuando realmente tú solamente estás investigando, no estás lanzando nada al mercado que él se esté quitando, ¿vale? Entonces, esta filosofía, esta teoría, esta forma de limitar los derechos de autor podría llegar a aplicarse. Es lo que están intentando las empresas, ¿vale? Las empresas de inteligencia artificial es lo que están intentando decir que no, yo el entrenamiento es una fase de investigación, es una fase de preparación, es una fase de aprender, ¿sabes? El learning no tendría yo que pagarlo, ¿vale? Pero esa investigación está siendo tan técnica, tan saturada, ¿vale? Porque no es lo mismo que una persona se lea un libro y luego con lo que se acuerda intenta crear su propio estilo, sino que estás utilizando el propio contenido. Entonces, la inteligencia artificial es lo que dicen, ¿vale? Y es la defensa. Evidentemente, si yo soy el abogado y tengo que defender a mi cliente y a mi cliente tenemos que decir que la estrategia va a ser decir que eso estaba en dominio público, que no hay que pagar, que
que todo lo que está utilizando pues no tiene un fin económico que luego se vende de otra manera, etcétera, pues la estrategia. Pero evidentemente, si pienso por parte de los autores, claramente los autores necesitan esa protección. Los creativos, cualquier persona, incluso yo me considero creativo porque estoy creando algo de contenido, tiene que haber esa protección. La inteligencia artificial no puede arrasar con todo, ¿vale? Es un poco la reflexión, espero que te haya resultado útil, espero que además, si te parece interesante, que me lo digas, porque sobre inteligencia artificial hay muchas cosas de las que hablar, se está llenando todo mucho de internet, se está llenando de mucho contenido, y la verdad es que a veces hasta yo me saturo de lo que leo, que digo, tener que hablar encima de este tema, no sé si será interesante, si ayudará o no. Pero bueno, creo que es importante que empecemos a hablar de cómo afecta la propiedad intelectual y sobre todo todos estos conflictos qué sentido tienen, ¿vale? Que espero, y mi objetivo sería que después de haber visto este vídeo entiendas un poco más cuál es la postura de las empresas, de la IA, etcétera, cuál es la necesidad de todo el contenido que están utilizando y por otro lado, que entiendas un poco qué es lo que piden los autores. Porque a veces pensamos que, este reclama y reclama por reclamar. No, que los autores tienen claro cuáles son sus objetivos y sobre todo que lo que ellos quieren es que se defienda, que se respete el trabajo que han hecho previamente. Lo dicho, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual, espero que te haya resultado muy interesante, déjamelo en comentarios por favor, dale like para que la plataforma sepa que ha sido interesante este contenido y sobre todo suscríbete si quieres ver más vídeos. Para cualquier cosa, para temas de trabajo, pues me puedes encontrar en mi página web pablomazaabogado.es y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.